Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de historia. Hoy día trabajaremos un tema de la historia universal y esto tiene que ver con la Revolución Cubana, ¿ok? Entonces, esto dentro, una vez más, siempre repitiendo lo mismo, dentro de lo que es el contexto de la Guerra Fría, ya que tiene mucho que ver con todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿ok? Pues vamos a comenzar con la Revolución Cubana. Soy el profesor José Manuel Durán y este es el tema que vamos a empezar el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver. Primero, tenemos que ver, cuando hablamos de la Revolución Cubana, las causas que originaron esta revolución. Primero, hay que entender que en ese momento Cuba recién acababa de lograr su independencia, habían pasado apenas unos 50 años que habían logrado la independencia, 40-50 años de España. Una vez que logró su independencia, Cuba cayó, pero ya no bajo el dominio así necesariamente colonial, como lo fue en el caso de España, sino cayó dentro del imperialismo y bajo la hegemonía estadounidense, es decir, fue controlada de una manera económica por los Estados Unidos. Eso originó, muchachos, de que Cuba sienta que dependía mucho de esa potencia. Así, por ejemplo, una de las causas para que comience esta revolución es la economía atrasada por la que pasaba el país. Esa poca economía que había, en todo caso, estaba dominada por la oligarquía. Esta oligarquía era un gobierno, ¿no?, de unos pocos, de los ricos de Cuba, y que de alguna manera estaban aliados con los Estados Unidos, ya que eran capitales estadounidenses los que se estaban trabajando ahí. Otra cosa, muchachos, el capital de Estados Unidos controlaba los recursos naturales de Cuba. Dos de los recursos naturales más importantes de Cuba son el habano, ¿ya? Y el azúcar, ¿sí? Todos hemos escuchado, ¿no es cierto? Azúcar, incluso dicen en algunas canciones, en algunos salseros cubanos. El azúcar es una de las grandes exportaciones de esta isla. Y junto a esto el habano, que también esto más bien está relacionado con lo que es el tabaco. Esos dos productos eran controlados por el tío Sam, ¿sí? Por los Estados Unidos. Tercera, había una dictadura. Cuba estaba pasando en aquellos años 50 por una dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista. Este señor, aparte de ser un corrupto y un dictador, estaba pues muy aliado a lo que es a los Estados Unidos. O sea, dependía mucho de ellos. Explotación de las masas. Esta situación social la hemos visto en diferentes casos. La hemos visto, por ejemplo, en China, la hemos visto incluso en la historia del Perú, y donde las masas son explotadas, sobre todo lo que son los obreros y campesinos. Entonces ya te estarás imaginando, profesor, seguro los cubanos se van a ir por el socialismo. Pues en un principio no era necesariamente socialismo. Mira, vamos a ver ya. Y por último, las ideas revolucionarias, antiimperialistas y nacionalistas que imperaron en aquellos años en Cuba. Sobre todo gracias a las ideas traídas por José Martí, que precisamente es un literato, está dentro de la literatura universal, y que también con estas ideas el pueblo cubano, el sector intelectual, estaba dándose cuenta de que no era conveniente seguir en esa situación, seguir en una situación de dependencia de los Estados Unidos y de un gobierno como el de Batista, que prácticamente estaba regalando los productos de la isla a esta potencia norteamericana, ¿ok? Ahora sí, una vez que ya hemos entendido las causas por las cuales va a empezar esta revolución, vamos a ir al desarrollo, a los acontecimientos. Primero, en 1953, quien dirige esta rebelión, por decirlo así, es Fidel Castro, a quien estamos viendo acá, ¿sí? El líder de la revolución y también de un movimiento revolucionario llamado el Movimiento 26 de Julio. Bueno, en ese momento todavía no se llamaba así, ¿ya? Porque es precisamente ese nombre lo adopta porque inició un 26 de julio de 1953 con este primer acto, asalto al cuartel Moncada. En ese asalto, en ese intento de tomar este cuartel que era del gobierno, no funciona, por lo que tanto Fidel Castro como otros revolucionarios son enviados a prisión. Ante la presión popular, ¿no?, que estaba teniendo el gobierno para que les den la amnistía, es decir, para que puedan ser para que salgan de la prisión pero paguen de otra manera, es que el gobierno acepta exiliarlos. Bien, salen de prisión pero son exiliados, expulsados, por decirlo así,
y que reciban asilo político en México. Entonces, todos estos revolucionarios, Fidel Castro y los rebeldes, son exiliados a México, donde, una vez estando ahí, fundan el movimiento revolucionario 26 de julio, en honor precisamente a la fecha en la que quisieron asaltar el cuartel Moncada. Aquí se les unen dos figuras emblemáticas de la Revolución Cubana. Primero está Camilo Cienfuegos, que es el que estamos viendo por acá, y por otro lado Ernesto Che Guevara. Creo que de este último hemos escuchado más, o simplemente otros lo llaman el Che Guevara. Él, por si acaso, no es cubano, ¿ah? Ernesto Che Guevara era un militante de este movimiento, pero argentino. Era un médico en realidad, ¿sí? A pesar de los conocimientos y de la carrera universitaria precisamente por la que había pasado, él decidió no tanto dedicarse a su vocación en la medicina, sino luchar por una causa social, porque consideraba que lo que estaba pasando en Cuba era injusto y pensaba que con este tipo de ideas él podría generar un cambio. Vamos a ver si de verdad eso se logró. Una vez que forman este movimiento en México, regresan a Cuba, ¿sí? Regresan a la isla. Y lamentablemente para ellos, ¿ya? En ese desembarco, en un primer desembarco que hacen en Cuba, son totalmente derrotados por las fuerzas del orden, por decirlo así. Por lo que los revolucionarios se decidieron refugiar en las montañas, en la sierra dentro de Cuba, porque Cuba, a pesar de ser una isla, tiene una zona montañosa. Una vez que se internaron ahí, ganaron mucho más adeptos, así hicieron su propaganda, su proselitismo, y con el apoyo del campesinado es que este movimiento se nutre y se vuelve más fuerte. ¿Y por qué el campesinado apoyó la revolución o este movimiento? Porque ya lo hemos analizado en una de las causas, era un sector de la población que era explotado y había sido olvidado por parte del Estado. Entonces se inicia una guerrilla, ¿sí? Mediante la guerrilla ustedes ya saben que no interesa si son poquitos, si son débiles, si no tienen los medios para enfrentarse a un enemigo más poderoso. Al final la guerrilla termina siendo a veces letal para algunos ejércitos. Y así pasó, muchachos. Poco a poco la guerrilla cubana, Castro y sus seguidores, el Che Guevara, Cienfuegos, todos ellos lograron que Batista abandone la isla. Prácticamente huye, ¿no? Se va a Estados Unidos, pero ¿dónde más se va a ir? ¿Ya? Y estando ahí, muchachos, ya con el poder, se inicia una etapa, o sea, la revolución llega a su punto máximo porque logran establecer un gobierno acorde a las ideologías que ellos tenían. Una cosa, por si acaso, la ideología que ellos tenían era nacionalista y antiimperialista. No necesariamente era comunista, no socialista, nada de eso. Recién, en esta etapa en la que vamos a entrar, ahí recién Cuba decide acercarse al socialismo, pero en un principio no lo era, por si acaso. O sea, no es que ellos tenían contacto con el marxismo, con el leninismo, no. Todavía no lo tenían. Bien, en vista de que prácticamente triunfa Castro y sus compinches, triunfan, Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados, pero dijo, no, o sea, yo no voy a perder esta isla, la tengo que recuperar. Así que en un intento de querer recuperar, con un grupo de exiliados que habían precisamente huido o habían sido expulsados de Cuba, decidió un grupo de cubanos regresar y tomar por asalto la isla para recuperar y restablecer el orden, si le podemos decir. Pero esto fue apoyado por Estados Unidos, específicamente por la CIA, ¿sí? Entonces a esto se le llama Operación Pluto, un intento por parte de Estados Unidos, con apoyo de cubanos anticastristas, de tomar la isla por asalto, precisamente en esta bahía que tiene una forma como una abertura. Gracias a su geografía, podría ser estratégico desembarcar ahí, la Bahía de Cochinos, ¿ok? Desembarco en la Bahía de Cochinos. Sin embargo, no resultó nada exitoso, fue un completo fracaso para los estadounidenses. Así que no se pudo lograr expulsar a Castro, ya que Castro se iba a quedar por un buen tiempo en Cuba, ¿ok? Entonces, Cuba se aproxima, debido a estos problemas con Estados Unidos, y porque Estados Unidos está ahí de metete, y porque les quiere hacer la vida en cuadritos, Cuba decide tener una aproximación a la Unión Soviética, ¿sí? Aquí es donde Cuba cambia o vira con respecto a la ideología que va a adoptar y que va a ser su sello definitivo. Cuba entonces se acerca a la Unión Soviética, adopta el socialismo y prácticamente se vuelve en la sucursal soviética aquí en América, para ser más exacto, en Latinoamérica. Ante esa
alianza entre Cuba y la Unión Soviética, ya las relaciones definitivamente entre Estados Unidos y Cuba se rompen por completo, ¿sí? Son enemigos a morir. Y eso, muchachos, se nota acá. Bueno, primero, en Cuba, una vez ya aplicando el socialismo, se hace la reforma agraria, que consiste en la distribución de tierras a los campesinos y la nacionalización de algunas empresas que eran privadas, del sector privado, que se vuelven parte del Estado cubano, el Estado socialista cubano, ¿ya? Cuba, debido a estas medidas y debido a que se acercó a la Unión Soviética, es expulsada de la Organización de Estados Americanos. Recuerda que eso prácticamente lo auspició Estados Unidos, ¿no? Para tener a todos los países de América, por decirlo así, en un equipo, ¿no? A favor de él. Cuba es expulsada, ya no fue considerada parte de la OEA. Esa es una de las muchas medidas que Estados Unidos tomaba para, no sé, para simplemente perjudicar a Cuba, ¿sí? Ahora, no solamente contento con esto, los Estados Unidos iniciaron un bloqueo continental, un bloqueo comercial, mejor dicho, ¿sí? Mediante el cual nadie le podría vender ni comprar productos a Cuba. Es decir, quería dejar a Cuba ahí, en lo que era, una isla, aislada del resto, alejada del resto. Y esto, obviamente, les iba a traer consecuencias a los cubanos. Por ejemplo, el Perú tenía buenas relaciones comerciales con Cuba, pero debido a estas medidas, esas relaciones se cortaron. Ya no era permitido porque estaba bloqueada económicamente, ¿sí? Ahora, en cuanto a la Unión Soviética, debido a que Cuba se volvió su aliada, y Cuba está bien cerquita de Estados Unidos, se instalaron unos misiles balísticos, o sea, unos misiles nucleares, muchachos, en la isla cubana. Estos misiles tenían un radio de acción, como pueden ver acá, que podrían atacar cualquiera de las ciudades más importantes de Estados Unidos. Esto fue tomado por los Estados Unidos como una amenaza directa por parte de la Unión Soviética a través de Cuba. Y muchachos, a este acontecimiento en el que estaba en una tela delgadita, el equilibrio y la paz del mundo, le llama la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. Porque estos misiles, muchachos, si alguien apretaba un botoncito, se disparaba y empezaba la Tercera Guerra Mundial. Este fue el momento de tensión máxima que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Y todo estaba pasando dentro de Cuba. Entonces Estados Unidos decía, me retiran esos misiles. No, encima están apuntando directamente a mi territorio. Pero la Unión Soviética, ¿no?, respondía pues como que sí, pero los misiles no están en tu territorio, están en Cuba y tú no gobiernas en Cuba. Entonces, esa tensión política militar, muchachos, prácticamente no dejaba dormir a las personas en aquellos años 60. Se convirtió en una pesadilla saber que en cualquier momento podría iniciarse una guerra nuclear. Lo bueno es que la crisis de los misiles soviéticos quedó en eso nomás, en una crisis. Menos mal no se llegó a un conflicto. Los misiles después fueron retirados y se evitó una catástrofe nuclear. Bien, pero Estados Unidos todavía también seguía fastidiando, ¿sí? Porque, por ejemplo, el gobierno de John F. Kennedy crea la Alianza para el Progreso. Era una manera de ayuda económica a diferentes países de Latinoamérica, incluido el Perú, ¿ya? ¿Cuál era la finalidad de la Alianza para el Progreso? Que evitar que la propaganda socialista y que se disemine por Latinoamérica. Es decir, Estados Unidos decía, yo les doy plata, yo les presto plata para que puedan tener mayor capital, mayor inversión, pero no acepten el socialismo. El socialismo es del cuco, el socialismo es malo, no hagan eso. Entonces, eso como que era como ya un acto desesperado de Estados Unidos para evitar que el socialismo se apodere de Latinoamérica, porque ya muchos países estaban por ahí debido a esto precisamente, a que surgieron movimientos revolucionarios en diferentes países de Latinoamérica. Y sobre todo, cada vez que un movimiento guerrillero, revolucionario, aparecía en cualquier parte de Latinoamérica, Cuba apoyaba esa lucha. En el Perú llegó a haber dos grupos guerrilleros en la década de los 60 que precisamente quisieron tomar el poder mediante esta guerrilla y eran directamente apoyadas por Fidel Castro y compañía, ¿sí? Entonces, no estoy hablando de los grupos terroristas de los años 80, estoy hablando de grupos guerrilleros de los años 60, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el ELN y el MIR, pero hablaremos de eso cuando hagamos historia del Perú. Chicos, no todo lo que pasaba en Cuba era malo. O sea,
el socialismo puede tener sus diferentes puntos de vista de acuerdo a muchas personas. Unos pueden decir que es malo, otros pueden decir que es bueno, que es peligroso, que no pasa nada, que es progreso, que es miseria. Pero algo muy importante tenemos que rescatar es que en los primeros años de la Revolución Cubana sí se atentó contra los derechos humanos, se atentó contra muchas libertades. Es parte del proceso de la revolución, dicen ellos. Pero con el paso del tiempo, muchachos, Cuba, a pesar de su aislamiento y a pesar de las medidas restrictivas que Estados Unidos tomó contra ellos, ha logrado desarrollar, por ejemplo, desarrollarse en muchos campos. En el campo científico, muchachos, la medicina en Cuba ha logrado pasos gigantes de desarrollo. O sea, ya quisiéramos en el Perú tener la calidad de médicos y de infraestructura médica que tiene Cuba, ¿ya? Aparte de la medicina, también se ha desarrollado en lo que es la educación. La educación, muchachos, es primordial para el pueblo cubano, ¿sí? Hay una disciplina muy estricta y una cultura de superación, una cultura de seguir las normas. Ahí nada de que no, que me quejo, que le insulta al profe. Ahí sí es totalmente distinto. El deporte y también la cultura tienen un gran desarrollo en Cuba, ¿ya? En 1967, precisamente en estas luchas, o para apoyar a los diferentes grupos revolucionarios que surgían en diferentes países de Latinoamérica, es que, por ejemplo, Ernesto Che Guevara termina en Bolivia. Quería apoyar una revolución en Bolivia, pero el método de guerrilla de Castro, de Che Guevara, de todos ellos, era el foquismo. Y se basaba en atacar puntos clave, ¿ya?, del territorio y de esa manera ir ganándole al enemigo. Pero el foquismo no se podía aplicar en Bolivia por lo mismo que su geografía es muy distinta a la geografía cubana. Sabemos que Bolivia presenta montañas, está la cordillera y lamentablemente acá al Che Guevara no le funcionó. En apoyo con la CIA, el gobierno boliviano no solamente lo captura, sino que también lo asesina. Así el Che Guevara muere en Bolivia en 1967 y bueno, muere el hombre Ernesto Che Guevara, pero nace la leyenda del Che Guevara. El Che Guevara se ha vuelto un símbolo de rebeldía, de la rebeldía de aquellos años locos, de los años 60. La juventud miraba al Che como una especie de sinónimo de un rebelde sin causa, pero bueno, eso para la gente común y corriente. Creo que el Che Guevara sí tenía, o era un rebelde, pero con una causa. Él quería la justicia social. Lamentablemente los métodos que utilizó eran cuestionables y lamentablemente no logró llegar a ese sueño. Vamos a hablar un poquito más del Che cuando estemos en la clase presencial, ¿ya? Y con eso, muchachos, terminaríamos este capítulo. Decir nomás que hasta la fecha Cuba sigue siendo un país socialista. Hasta el año 2016 o 2017, no estoy seguro, quien tomaba las decisiones en Cuba y la máxima autoridad siguió siendo Fidel Castro. O sea, este señor estuvo en el poder más de 50 años, yo creo que 60 años estuvo en el poder. Algunos dicen que chévere que estuvo, otros dicen que no, que se pasó. En realidad era una dictadura de tinte socialista. De alguna manera Cuba prosperó, pero a un costo muy caro, como en todo país que ha practicado el socialismo. Eso sería todo, muchachos. Gracias por su atención y ya nos estamos viendo en la clase, en la videoconferencia. Gracias.